¿Os acordáis de jugadores como Eraso, como Xavi Merino, como Bustinza? Jugadores que han vestido la camiseta del Athletic y que por X o por Y no han podido triunfar como ellos realmente quisieran. Y todos tienen un elemento común, que han pasado por el Club Deportivo Leganés. Así que hoy hablaremos de ellos y de alguno que otro también, para ver cómo han evolucionado y cómo están a día de hoy, con un invitado muy especial y que sabe mucho del Leganés. Hoy, en Proyecto Podcast Turigorri, los ex del Athletic en Leganés. Y para hablar de los exjugadores del Athletic que han pasado por el Club Deportivo Leganés, estoy ni más ni menos que con Dani Soriano. Dani, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Javi. Encantado de estar aquí lo primero, porque nos conocemos a lo tonto hace bastante tiempo y Sí, nunca sí, sí. habíamos coincidido para hablar de fútbol, así que encantado de hacerlo y más del Leganés. Claro, Dani es del Leganés, el que no lo conozca, yo de verdad que voy a su casa y se lo presento, porque además es un crack, es un tío de 10, y bueno, y creo que a día de hoy estás en Fondo Segunda, que es un portal donde supongo que habláis, pues eso, ¿no? De la Liga Smartbank y supongo que Ahí ahí está. analizáis y hacéis vuestras cosas, ¿no? Sí, Digamos. de todo, hacemos de todo, la verdad. Trabajamos para YouTube, para Twitch, tu artículo, hacemos de todo, la verdad. Estamos en todo. Bueno, pues interesante el que se quiera pasar y nosotros pues hoy lo que vamos a hacer es hablar de esos jugadores que están a día de hoy en el Leganés y de uno que no está a día de hoy. Vamos a hablar de Javier Aso, de Xavi Merino, de Bustinza, de Eric Morán, nombres que supongo que a los atletizantes os sonarán mucho, porque son jugadores que han pasado por el Athletic, que han tenido su pedacito en la historia del Athletic. Y bueno, que son jugadores que también han evolucionado, ¿no, Dani? Yo creo que con el tiempo pues, habrán cambiado y yo creo que no todos, yo me sincero, la verdad, yo la Liga Smartbank la sigo, pero sinceramente, los 42 partidos de Javier Aso en Liga no los he visto, la verdad que... Pero bueno, a ver si vendrás tú aquí para comentarnos un poco cómo han evolucionado todos, ¿no? Empezando pues por Javier Aso, que a día de hoy pues tiene 31 años, que ha jugado ni más ni menos que 25 partidos, no ha marcado ningún gol, pero tiene 4 asistencias, lo cual son números que, bueno, oye, para un jugador que yo creo, sinceramente, y es un jugador que personalmente me gusta mucho, pero yo no le exigiría números. Yo creo que es un currante, ¿no? Que yo más Ahí que está. números le exigiría, pues eso, ese perfil de jugador que si eres fan de Eraso, pues no le agradecerías números, ¿no? Ahí está. Es lo que veníamos hablando antes un poco fuera de cámara, ¿no? Erasos, que es un jugador de equipo, de brega y de sacrificio, en el sentido de que facilita la tarea a otros futbolistas. En el caso de Leganés, la tarea de Eraso es salir a la presión y sobre todo facilitar a sus dos interiores, según en el lado del que se sitúe, pero sobre todo es un jugador de mucha brega, aunque ha tenido varias etapas, ya que lo veníamos comentando la evolución del futbolista como tal. Eraso llegó al Leganés en la temporada 2013-2014 siendo un pivote defensivo. De repente al año siguiente empezó a evolucionar, acabó teniendo muchísima llegada, fue media punta, metió un hat-trick contra el Barcelona B que hizo que le repescara el Athletic Club de Bilbao, y ahí se quedó como media punta, pero de momento sigue en la media punta, pero ya no es tan llegador como lo era antes. A mí me parece muy curioso el caso de este jugador porque a priori Eraso iba a ser titular en el Athletic, quiero decir. Por lo tanto, yo creo que habla de por sí de un jugador que, hombre, nivel de primera tiene. Tuvo la mala pata de que se cruzó con la llegada de Raúl García, que yo creo que era un jugador que yo no sé si el Athletic tenía previsto ficharle porque le ficha en el último día de mercado, invierte en él, creo que son unos 8 millones, lo digo un poco de memoria, y al final tiene la mala pata de que, hombre, por delante de Eraso está Raúl y competir con un jugador como él, pues era muy complicado. A mí me da mucha pena porque es un jugador que a mí personalmente me encanta. O sea, era muy fan de Eraso. No era el jugador, digamos, más estético de ver. No era, o sea, al final tenemos esa visión de media punta de un jugón, un jugador que tiene que mover el balón de una a otra. Y Eraso no es eso. Es un jugador que yo creo que trabaja más sin balón que con balón, ¿no? Exactamente, o sea, para el aficionado más pequeño o menos entendido en el tema análisis de fútbol, no comprende muchas veces por qué puede llegar a salir Eraso, porque con el balón es un jugador que actualmente es un poquito más torpón de lo que era antes, muchas veces le cuesta pensar rápidamente con balón, pero sobre todo es un jugador que tácticamente va por encima del resto, y yo opino ya que con la edad que tiene y con las prestaciones que está dando, lo más normal es que cada vez vaya retrasando más su posición y se convierta en lo que era en un principio, en un pivote, típico pivote defensivo del que siempre está bien colocado, ayuda mucho a su organizador y sobre todo su función es cortar balón y dar a su organizador. Acabará yendo hacia esa posición lo más seguro.
Hombre, si tenemos que hablar del valor de Eraso, yo creo que lo mejor sería que traer aquí a Sir Garitano, porque es el entrenador que, Ya claro, con gusto. o sea, al principio de esta temporada, según me comentabas, no contaba con Josep Lluís Martí. Supongo que, bueno, supongo que no era el estilo de jugador que le iba acorde al estilo de juego que tiene, valga la redundancia, él como entrenador. Y con Eraso, bueno, con Asier Garitano, perdón, yo creo que él le ve la importancia que da, porque si no me equivoco, cuando estaba antes Asier Garitano, él ya contaba con él, ¿no? Cuando estaba Asier Garitano en la etapa anterior del Lega, ¿no? Él ya le veía como pieza clave. Sí, desde segunda B era fijo en el centro del campo junto a Alberto Martínez en esa época, la temporada 2013-2014. Con Asier siempre ha jugado y en cuanto llegó a Asier, pues todos los que teníamos que escribir del Leganés ese fin de semana, un jugador en el 11 iba a ser Javier Eraso en la media punta. Ya decías que con Martí apenas contó, aparte que no era un futbolista que le gustara mucho, también por el hecho de que Martí no jugaba con media punta y poner a Eraso en banda. Ya de por sí no es un jugador que técnicamente sea un crack y más en banda, no es un jugador con mucha velocidad. Entonces, claro, lo pones en banda y a ese jugador lo terminas de matar. Pero ya con Garitano esa función de media punta rinde muy bien y sobre todo en el aspecto de las asistencias. Ya decías tú, 4 asistencias, no está dando goles. En sus anteriores etapas en el Leganés sí fue un jugador goleador, incluso en primera división llegó a meter 1 o 2 goles, también por el recordado gol que le metió al Madrid en el Bernabéu, el gol de su carrera, seguro, o sea, ha metido buenos goles en el Leganés, pero es que encima de ese gol nunca había metido un tipo de gol así por las cuadras de fuera del área, encima de la Copa del Rey contra el Madrid. Fue sorprendente ver hacer ese gol, la verdad. A mí me gusta especialmente porque parece un jugador, como decía, ¿no? Un poco discreto, pero es que además le ves, yo creo que hace muchas más cosas de las que aparentemente hace, ¿no? Porque al final es lo que decimos, no iba a ningún gol, pero es que tiene una llegada que a mí personalmente, o sea, estos jugadores que sabe dónde tiene que estar, ¿no? Y oye, ya te digo, aunque no sea estético, aunque no es tal, es un poco, yo creo que es un jugador que o te encanta o realmente no te gusta para nada, ¿no? Y al que le gusta mucho. Y al que no, pues le parece un paquete, ¿no? De hecho, de forma un poco coloquial, es un poco... Pero bueno, eso, al final cada uno tiene una perspectiva del fútbol y cada uno ve al jugador de una forma distinta. No sé si quieres añadir algo más sobre Javi, que quiero pasar a otro jugador también que me parece muy interesante. No, sí, sobre todo te iba a decir el tema del cariño que se tiene a Eraso por el hecho de que ha subido con el Leganés a segunda división desde segunda B, ha estado muchos años aquí. Y muchas veces le desfalló en muchos partidos, pero es que dices, no decimos ese Eraso, es que es Javier, es que es Javi. Claro. Es que se le quiere muchísimo y es que sobre todo lo mínimo que le puedes exigir a un jugador es trabajo y Eraso te ofrece trabajo más 100. Es un jugador muy sacrificado con el equipo y que cualquier entrenador con esa filosofía de juego, de ser solidario, va a jugar con él siempre porque se va a dejar todísimo. Exacto. Bueno, pues cerrando el capítulo de Javi, vamos a pasar a Xavi Merino, que es un jugador también un poco que, bueno, genera una cierta controversia, digamos, en el Athletic, no porque tenga ninguna polémica ni nada del estilo, pero sí es cierto que es un jugador que divide opiniones, ¿no? Habrá gente que es un poco más fan de él y otros no tanto, un poco también como Eraso. Es un jugador que de hoy tiene 29 años, de los 32 partidos que ha jugado, 18 de ellos titular, ha metido 8 goles. A ver, no son cifras estratosféricas. Ahora, Xavi es un jugador que en los últimos años, sobre todo, le vimos teniendo esas rachas en el Depor, ¿no? Que estuvo a nada de salvarle. Yo si llega a salvar al Depor. Sí, goles de killer, de puro killer. Y bueno, y a día de hoy, si no me equivoco, Dani, la regularidad como delantero no la está teniendo, ¿no? No, la verdad es que no, aunque ya decías, por estadística 8 goles es el máximo goleador del Leganés. Le pilló una racha bastante buena, empezó a meter muchos goles y ahora de momento bastante desapercibido también por lo que te decía, ¿no? De que la cantidad de delanteros que tiene el Leganés es que es indecente. Tienes a Borja Bastón, que es un jugador con muchísimo cartel, Juan Muñoz, luego también por ahí Brandon, Miguel de la Fuente. Tiene mucha gente delante y sí que es verdad que en las últimas jornadas contaba algo más con él, al menos de suplente, pues es un jugador muy polivalente dentro de lo que cabe, es un jugador que puede jugar en todas las posiciones de ataque, normalmente suele caer a banda izquierda, pero es un jugador que te puede jugar de extremo perfectamente, también acompañando un punta o incluso como referencia, pues un jugador alto, con buen cuerpo, pero sí que es verdad que es un jugador, digamos que podríamos asimilarlo a un Eraso ofensivo, a un Eraso más delantero. Porque, claro, no destaca por ser un jugador técnico, tampoco es un jugador muy veloz,
pero está en mitad. Es un 8 en todo. Es un 8 en todo. Es un jugador que no es muy lento, pero tampoco es muy rápido. No es un excelente jugador aéreo, pero te suele resolver jugadas en balones aéreos. Es un delantero completo, pero que peca de esa irregularidad y de esa torpeza a veces, entonces le complica mucho la tarea de conseguir una titularidad. Yo personalmente es un jugador que creo que le faltan muchísimas cosas para terminar de ser un delantero, digamos, mucho más completo, ¿no? Creo que le falta presencia, creo que es un jugador que, a pesar de medir, creo que mide casi 1,87 m o algo por el estilo. Sí, creo que es un jugador que le falta mucha presencia, que le falta, creo que va como a 2 marchas menos en el partido, que tiene... Bueno, al final, la verdad que si tendría esas cosas igual sería titular en el Athletic, ¿no? Pero bueno, a pesar de esa... A ver, es que yo más de una vez he leído, se ha comentado de vez en cuando una... A ver, con una voz muy fuerte, ¿no? Pero alguna vez se ha comentado una posible vuelta de Xavi, porque ya sabes que la delantera del Athletic no es un sitio en el cual vayamos sobrados, ¿no? ¿Verías a Xavi? Yo la verdad que no, pero ¿verías a Xavi con nivel de primera a día de hoy o la cosa está complicada? La verdad es que actualmente no le veo con nivel de primera división y ya dentro de lo que cabe tiene una edad. Xavi está cerca de los 29 años. 29, digo, está cerca de los 30 años. Y es que es lo que decías tú, a veces va a 2 marchas menos, como a veces va a 2 más. En el caso de que se fue cedido al Deportivo, el Leganés, que estaba necesitando un delantero, veía como Xavi se estaba hinchando en el Depor y decía, ¿cómo he dejado escapar a este chico? Luego al año siguiente, ya en esta temporada, en segunda división, se quedó definitivamente aquí en Leganés y ya digo, es que ha ido mucho a etapas y a dinámicas. Sobre todo los delanteros son jugadores de dinámicas, ¿no? Que en cuanto empiezan a meter goles se motivan ellos mismos, pero es que lo de Xavi yo creo que va a otros niveles, porque muchas veces le ves ser el más listo de la clase en muchas jugadas, muchos rebotes, que nadie lleva el balón y de repente él llega, y luego en jugadas muy claras en las que tiene que entrar un remate no le ves en el área, o si tiene que estar muy abierto le ves pegado al punta. Muchas veces no se le entiende a Xavi Merino, sobre todo en cuanto a posicionamiento muchas veces. También la misma polivalencia yo creo que a veces le puede jugar malas pasadas al jugador, no saber dónde está. Por lo que me comentas, yo no estoy en la cabeza de Xavi, ¿no? Pero parece un jugador que a nivel mental... Pero parece que a nivel mental le falta algo, ¿no? Porque al final el jugador que va por rachas, yo creo que hay un ejemplo bastante claro que es Borja Iglesias, que es un jugador que él mismo públicamente ha dicho que necesita atención con un psicólogo, porque al final la presión de lo que es de jugar en primera y el tener esas rachas sobre todo, ¿no? Estar mucho tiempo sin meter gol y demás, parece que es un jugador que... Claro, ya te digo, sin conocerle personalmente, sin saber yo mucho de ese tema, ¿no? Pero visto así desde fuera, igual a nivel mental le falla algo, ¿no? No sé si igual le debe afectar el hecho de, llevo 5 partidos sin meter, soy delantero centro y no meto, ¿no? Al final eso es un poco el ABC del fútbol, pero eso para ser un jugador profesional lo tienes que llevar mejor, ¿no? Y además es que ya te decía, el Leganés es que es muy complicado por tanta competencia que hay. Normalmente cuando vas a un equipo... Según el sistema, ¿no? Si juegas una 4-4-2, lo más normal es que tengas 4 delanteros, ¿no? 2 titulares y 2 suplentes. Pero es que si te ves con 5 delanteros, incluyéndote a ti, el día a día tiene que ser complicado y en torno a eso de mentalidad, o mejor es un pensamiento mío, pero yo creo que tiene que ser muy difícil salir del Athletic. Igual que le pasa a muchos campeones del Real Madrid o del Barcelona, cuesta mucho salir, sobre todo más en el Athletic, por el sentido de que el Athletic juega con la cantera. De repente, jugadores, antes veníamos comentando fuera de grabación, Guillermo, por ejemplo, que llegó a jugar Champions y a meter goles en Champions. De repente un jugador que está jugando Champions, lo llevas a una segunda división, mentalmente al jugador le tiene que costar mucho adaptarse, porque has estado en un escenario muy grande y de repente a escenarios mucho más pequeños. Tienes que tener la cabeza muy bien amueblada y saber mucho, porque tiene que ser muy complicado administrar eso para un futbolista que en esa época sería bastante joven, ya no tanto, ya decíamos casi cerca de los 30 años. Pero tiene que ser difícil administrar eso, ¿eh? Me viene bien que hables de eso en el Athletic, porque desde los aficionados siempre decimos que la verdad que creo que los jugadores tendrían que valorar un poquito más lo que es vestir esa camiseta, la oportunidad que te da el jugar Europa, jugar finales de Copa con encima en el equipo de tu tierra, ¿no? El equipo que te ha formado, ¿no? Es una cosa que bueno... Es lo que forja también el carácter de esos jugadores, ¿no? Pues claro. Ese estereotipo a lo mejor, pero los jugadores de Athletic Club se caracterizan por ser jugadores de valentía y de garra y sacrificio. Ahora iremos
Ahora iremos un jugador que se caracteriza mucho por eso. Ah, ya sé quién dices, creo. Me viene perfecto porque vamos a hablar de Unai Bustinza. Si antes hablaba de que Sabin generaba controversia, ni de broma. O sea, Bustinza, o le quieres o le quieres. Es que es imposible que te caiga mal. Es que es imposible. O sea, también tiene la misma edad de Sabin. Es un jugador que creo que esta temporada tampoco, no mucho, ¿no? Supongo que también la competencia, creo que por ahí está Rosales, en los centrales también, supongo que habrá bastante nivel, ¿no? Se me viene a la cabeza Sergio González, se me viene Omeruo, son jugadores que... Javier Hernández también, que está medio reconvertido, pero también por las lesiones, ¿eh? Ha tenido mala suerte Busti con las lesiones. Bueno, Bustisaurio aquí que se le llama Leganés, no sé si por ahí por Bilbao lo sabíais. Pues es que se le ha puesto aquí el mote. Se le puso una afición del Leganés y aquí se le llama ya Bustisaurio. Bustisaurio. me gusta. Y Busti pues ha tenido muchos problemas con las lesiones y además, ya decías, mucha competencia y sobre todo tuvo un error hace relativamente poco en un partido muy importante con el Almería hace ya... Ahí está. Que tuvo un resbalón muy tonto, que vino el gol de Umar Sadik, desde entonces luego también tuvo una lesión un poco después y no ha vuelto a entrar en dinámica porque la defensa de Leganés está ahora mismo muy fija con Omeruo siempre y según el partido Sergio González o Javier Hernández, pero sí que es verdad que no está contando con todos los minutos que a lo mejor el aficionado querría, pero muchas veces el fútbol tiene esas circunstancias, pero el amor que se le tiene a Unai Bustinza ya se le tenía de antes porque es un jugador que pone la cabeza donde muchos no pondrían el pie, ¿no? Como dice el dicho. Y además las lágrimas de Bustinza en el descenso del Leganés fueron las lágrimas de todo Leganés. Desciendes de una manera muy cruel, pero ver a tu capitán de esa manera te enorgullece para los restos. Y a mí era un futbolista que me gustaba mucho, pero yo como aficionado del Leganés al año siguiente era obligatorio serigrafiarme la camiseta con su nombre. Era imposible no hacerlo. Es un jugador que me da especial pena que no haya podido... A ver... nunca digas nunca, ¿no? Pero veo bastante complicado que tenga un futuro ya en el Athletic y es un jugador que me da especial pena, ¿no? Porque es un jugador made in Athletic, ¿no? Es de esos que de verdad sale de Lezama y dices, uff, es que tiene que jugar, ¿no? Y bueno, al final, pues eso, la competencia, bueno, siempre... En Athletic es complicado asentarte en el primer equipo por muy buen nivel que tengas en el Bilbao Athletic, al final hay jugadores muy asentados y aunque se les dé oportunidades, pues cuesta, ¿no? Y Bustinza, pues bueno, me da pena porque es el prototipo de capitán que hubiéramos tenido en Athletic, ¿no? Y que tanto nos gusta, ¿no? Porque hablamos mucho de Golpeki, ¿no? Es un jugador que tampoco técnicamente no destacaba mucho, defensivamente era muy bueno, pero esos jugadores que o jugaba o el equipo estaba desordenado y tenía que jugar siempre. Y entonces, pues Bustinza es un poco eso, ¿no? Y es que aún midiendo, pues eso, creo que mide unos 75. Sí, por ahí. Es un jugador muy atípico. Pero es una pasada. 75, pero es que te compite saltos con jugadores de 1,90 m. Tiene una capacidad de salto increíble. Y sobre todo también atípico, porque cuando llegó aquí al Leganés se le conoció por la famosa lambreta de Neymar, que en esa época Bustinza jugaba de lateral derecho. Él vino la temporada de nuestro ascenso, en la 15-16, y sinceramente te lo digo, a mí no me gustaba Bustinza. Le conocíamos de ese año, era un lateral que le veías que era muy sacrificado, pero es que iba como las motos. Muchas veces jugaba muchas expulsiones, iba muy bruto, pero eso lo fue acomodando con el tiempo y sobre todo lo acomodó como central. La temporada estelar de Bustinza fue la segunda temporada de Leganés en primera, la que quedó en semifinales contra el Sevilla. Esa fue su temporada estelar, junto a Siobas, la mejor pareja de centrales que ha tenido el Leganés en su historia. Me arriesgaría a decir incluso. Eran muy buenos los dos y sobre todo los jugadores con el carismómetro altísimo. Un central griego de 1,90 con mucha barba que se va hasta el medio del campo a hacer taconazos y luego tienes un central de 1,75 m que te remata balones y se parte la espalda cuando se cae. Era espectacular esa zona. Yo creo que la posición de Bustinza no es ni la de central ni la de lateral. Es la del central derecho. O sea, no es ni una ni la otra, ¿no? Es en línea de tres, es central derecho, punto, ¿no? Es un poco, salvando muchísimo las distancias, un poco como Marcos Rojo, que no era ni central ni era lateral, era el central zurdo de la línea de tres, ¿no? Bustinza es un poco eso, ¿no? Que al final... Aunque en defensa de 4 también ha actuado muy bien, porque lo ha hecho muy bien, es un jugador muy independiente en ese sentido, pero sí que es verdad que incluso en defensa de 5 le veo más cómodo todavía, porque es un jugador que ha estado acostumbrado a jugar de lateral y normalmente si juegas con una defensa de 3 centrales lo vas a tener casi de lateral, entonces yo sí que sería su posición ideal, aunque aquí en el Leganés
A lo mejor con Pellegrino llegó a jugar alguna vez en defensa de 5 ahí en ese central derecho, pero pocas veces ha jugado en defensa de 5 Bustinza. Claro, es que también hay que tener en cuenta, ¿no? A día de hoy, el fútbol más actual, más moderno, como se suele llamar, normalmente existe ese tópico, esa tendencia de tener laterales derechos o laterales izquierdos incluso profundos, llegadores, y Bustinza pues no es eso, ¿no? Entonces, supongo que de ahí me viene esa idea, ¿no? Él es puro físico, para el fútbol de ahora encaja dentro de algún tipo de canon, pero sí que es verdad que no es Wan-Bissaka. Claro, no, ni mucho menos, ni mucho menos. Bueno, a mí me gustaría, de verdad, ojalá Bustinza pues tuviese un poco más de éxito, de más nombre, porque siempre se recuerda, por ejemplo, anda que no se recuerda esa foto a Messi agarrándole, que le estaba ese abrazo. Sí, es verdad. Pero luego encima el Barça fue no criticando al Leganés, pero riéndose un poquito del Leganés. Luego el Leganés se la respondió muy educado en nosotros, un equipo bastante noble. Sí, la verdad que sí. Y bueno, vamos a cerrar con un jugador que yo a priori no venía con la intención de hablar con él, pero me has dicho, tengo muchas ganas de hablar de él. Y a mí me sorprende porque... Estaba enamorado. Yo, la verdad, te voy a decir una cosa. En Athletic pasó muy desapercibido y ahora te explico por qué. Pero es que hoy venimos a hablar de Eric Morán, que es un jugador que ya sabéis que también pasó por Athletic. Ha pasado por muchos equipos, muchísimos, ¿eh? Sí. Ha pasado por Málaga, se me viene ahora a la cabeza el AEK, Numancia, Zaragoza y sobre todo pues también el Leganés, ¿no? Que también ha tenido 2 etapas, ¿no? Creo que una de cesión y otra de... Realmente como casi todos, ¿no? Parece que todos... Sí, aquí han venido muchísimos jugadores del Athletic Club, pero sí, tuvo 2 etapas. La primera en nuestro primer año en segunda división, que vino cedido en el mercado invernal. Yo me enamoré de él porque es el típico jugador que siempre me ha gustado, en el sentido de medio centro defensivo pausible, de movimiento muy lento, muy buen desplazamiento en largo, muy ordenado, pero es un poquito bipolar, en cierto sentido, Eric Morán. Es un jugador muy frío, pero que muchas veces se va de los partidos y más de una vez ha metido algún palo a algún jugador que se ha llevado tarjeta roja por ello. Muchas veces se desconcentra en los partidos y esa sería su mayor déficit junto a su disparo. Era un jugador que le veías en la frontal con una situación clara de disparo, te iba a hacer cualquier pase que no iba a tirar. Pero ya te digo, en esas cualidades que te digo, había un jugador que me encantaba en el centro del campo. Y tuvo 2 malas patas. Primero que, bueno, hizo la pretemporada en el primer año de Valverde y parecía un jugador que pintaba bastante bien, porque ya te digo, venía de subir a del Bilbao Athletic, de hacer un muy buen año en el Bilbao Athletic, y a priori parecía que a Valverde le gustaba mucho. Es más, en el primer partido de San Mamés, Morán es titular. En el primer partido del nuevo San Mamés, Morán es titular. También es verdad que había mucha competencia en medio campo y el medio campo no estaba definido, ¿no? Por ahí estaban Beñat, San José, Iturraspe, Miquel Rico, Ander Herrera, y de ahí tienes que elegir a 3, ¿no? Y Morán, claro, era uno de esos candidatos y tiene la mala pata de que en ese partido, más alguno más que ahora mismo no recuerdo, no termina de cojar un buen partido. Yo no sé si hubiera tenido éxito de tener esos partidos buenos. Pero me sorprende especialmente porque, ya te digo, a mí es un jugador que personalmente también me gusta mucho, pero le veía bastante justito para primera. A pesar de, ya te digo, a pesar del gusto personal, que eso es muy típico, de gustarte mucho un jugador, pero luego ya sabemos que el nivel en primera pues exige, ¿no? Y no todo el mundo, no todo el mundo cabe ahí, ¿no? Pero, oye, me parece interesante, ¿no? No sé si tienes algún otro argumento más para defender, digamos, a Morán. Sí, yo a Eric Morán le defiendo con lo que sea. Y ya decías, en esa segunda etapa que tuvo en primera división, en el primer año también de Leganés en primera división, dio un buen nivel, la verdad, pero yo creo que los propios déficits suyos se le hacen muy grandes y algo que yo creo que no ha mejorado con el tiempo ha sido esa velocidad de movimientos. Sí que es verdad que es lo que le ha caracterizado, ser un jugador, hablando a distancias, cámara lenta del Bosque, en ese sentido, mediocentro defensivo muy grande, con mucha zancada, pero muy lento, pero mentalmente muy rico. Y era un jugador que, ya te digo, a mí en ese sentido me encantaba. Le faltaba llegada al área, le faltaba alguna cosita, pero era ese típico jugador que era eje y brújula del equipo, que lo fue junto a Rubén Pérez ese año. También en una pareja de pivotes de las que más me ha gustado en el Leganés, pero sí que es verdad que le ha faltado esa pizca para poder llegar a primera división. Ya se la ha visto en su carrera, ¿no? Ha ido a muchos equipos, en el Zaragoza incluso, donde se le dio muchos galones como para encima lograr un ascenso a primera división y no llegó a dar ese do de pecho. Y es que si nos podemos mirar los jugadores que venimos diciendo que han estado en Leganés del Athletic, muchos han fallado por su mentalidad.
Y en Sí. ese caso yo creo que la Eric Morán igual. Le ha faltado esa mente competitiva de no descentrarse de los partidos cuando las cosas no le iban bien y esa mayor rapidez en sus movimientos. Pero aún así, a cualquiera que tenga tiempo, si lo encuentra por YouTube, le recomendaría que viera highlights de Eric Morán, porque era un jugador muy bonito de ver. A mí, desde luego, que me encantan los mediocampistas, los pivotes con muy buen trato de balón. Eric Morán era uno de esos mediocentros para quedarte mirando un rato. Fíjate de la importancia del nivel mental de un jugador, ¿no? Que parece una tontería, pero luego te condiciona toda la carrera. Hay que tener en cuenta también una cosa de Morán, que a día de hoy está en la Ponfe, y la verdad que está haciendo, yo la verdad, en la Ponfe sí que he visto ciertos partidos y está rindiendo a un nivel bastante considerable. Creo que de hecho con Bolo es titular a día de hoy casi indiscutible. O sea, quiero decir, seguro que tendríamos a otra persona que nos lo sabría explicar mejor, pero bueno, que para que nadie se piense aquí que... Juega bastante Eric junto a Óscar Silva, otro Oscar jugador Silva. a mirar en segunda división. De esos típicos jugadores, ¿no? Que nunca han destacado en su carrera ni han estado en una cantidad grande, pero de repente con 28 30 años empiezan a despuntar y es el caso de Óscar Silva. Y desde luego es un muy buen acompañante para Eric. Pues la gente que se apunte el nombre de Silva y nosotros lo que vamos a hacer es despedirnos. Me sabe mal por dos motivos. Primero, porque podríamos hablar de, bueno, es que el Leganés es un poco el Bilbao Athletic de Madrid, ¿no? Porque entre Unai López, Vesga, los nombres que hemos comentado, o sea, ¿qué es esto? Estamos aquí haciendo... hablar de un poquito más de Guillermo. De Guillermo también. Guillermo tiene para un programa entero, es un jugador... Podríamos hacer una segunda parte, fíjate tú. Sí. Una segunda parte para Unai López Vesga y luego otra para Guillermo. Vale, me parece. Si a la gente le gusta y dice, quiero segunda parte, nos la apuntamos y la hacemos. Sí, si es por ello, se hace. Y bueno, pues Dani, me sabe muy mal de verdad, pero toca despedirnos. Ha sido un placer enorme, la verdad que es un gustazo hablar contigo de fútbol y ojalá poder ver al Leganés en primera. Yo la verdad, si te soy sincero, de verdad me duele mucho en el alma, pero voy con el Rayo. Me gustaría que Iraola tuviera ese ascenso, aunque ahora está fuera de playoffs, no sé qué pasará en unas semanas, pero oye, si el Leganés asciende, no le pondré ninguna pega, de verdad te lo digo. Ojalá veros en primera, que siempre es un club amigo, además, con el Athletic, y Butar, que siempre es un estadio que da gusto visitarle, y ojalá a los jugadores del Leganés pues les vaya, sobre todo a los 6 del Athletic, que les vaya súper bien, ¿no? Aunque sí que es verdad que te puedes mirar en ese sentido, el Athletic y el Leganés son clubes hermanos, pero luego el Leganés ha tocado mucho las narices en San Mamés, os hemos quitado UEFA, incluso. Sí. Ese partido, no me lo menciones, acabé muy enfadado. Qué mal cariño. Sí, acabé, es una de las grandes decepciones que tengo yo como atletizale. Parece una tontería, parece un partido de liga tonto, pero me dolió porque eran esos partidos que estaban en nuestras manos, ¿no? Pero bueno, al final juega un rival, no es cualquier rival, es el Leganés y al final se juega la vida también. Bueno, Dani, toca despedir esto. A la gente que nos ha estado escuchando, pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabéis que la semana que viene volveremos con un tema más relacionado con el Atlético. Así que, hasta pronto.